Hola, mi nombre es Juan Gómez y os doy la bienvenida a todos a este canal de nueva creación denominado Píldoras Informáticas. Este canal tiene como objetivo la divulgación de conocimientos informáticos en diferentes áreas, como el diseño gráfico, el diseño web, la programación y la ofimática. No tenía muy claro cuál era el curso más apropiado para comenzar esta aventura y elegí quizás uno de los cursos más demandados, que es el de Excel avanzado. Los cursos van a estar compuestos de módulos, que a su vez estarán compuestos de temas. El primer módulo de este curso inicial de Excel avanzado va a ser el módulo manejo de bases de datos con Excel. Trabajaremos con la versión 2010, que es la última a la hora de grabar este vídeo. Los temas que van a formar este primer módulo son los siguientes. Vamos a ver cómo crear una base de datos en Excel. Veremos que hay tres formas fundamentales de crear una base de datos en Excel. Veremos cómo importar y exportar datos de Excel. Veremos cómo ordenar los registros de una base de datos. Cómo crear, o mejor dicho, cómo hacer búsquedas en una base de datos con el uso de autofiltros y filtros avanzados. Y para finalizar este primer módulo veremos la validación de datos, una funcionalidad de Excel que nos facilita la introducción de registros nuevos en una base de datos. Bueno, pues ya, sin más dilación, comenzamos. Antes de ponernos manos a la obra y ver cómo se crea una base de datos, hay que tener clara cuál es la estructura de una base de datos en Excel, que no difiere de manera especial a la estructura que puede tener una base de datos en Access o en cualquier otro gestor de bases de datos. Voy a abrir un archivo que tengo aquí de ejemplo, en el cual tengo una pequeña base de datos compuesta de 5 campos o columnas y de 38 registros o filas. La primera fila corresponde a lo que es la cabecera de la base de datos, luego entonces tenemos aquí realmente 38 registros. Bien, pues esta es la estructura que tiene en general cualquier base de datos que nos podemos encontrar en Excel e incluso en otros gestores de bases de datos. Es decir, una base de datos está compuesta por campos o columnas, en este caso sección, nombre de artículo, fecha, país de origen y precio, y de filas o registros, que es donde se almacena la información propiamente dicha. Por ejemplo, el primer registro de esta base de datos que tenemos aquí corresponde a un artículo, tubos, que pertenece a la sección de cerámica, que viene de China y que cuesta 140,35 euros. Bien, ¿cómo creamos una nueva base de datos? La primera forma es quizá la más obvia y evidente, y se trata de introducir los datos directamente en la hoja de cálculo. Vamos a hacer una demostración. Me creo una nueva hoja, ya que este libro pues tiene solamente una, que es la hoja en la que me encuentro. Y si yo aquí quisiera crear una nueva base de datos para almacenar los datos personales de un grupo de gente, pues la forma más obvia de hacerlo sería también la más sencilla, que consiste en introducir los datos directamente en la hoja de cálculo. Empezaría por la confección de los campos o columnas. El primer campo o columna podría ser un campo nombre, donde almacenaré posteriormente el nombre de cada una de las personas. Después podría haber, por ejemplo, un campo apellido. Después podría haber un campo edad, población y provincia. Y con esto ya hemos creado la cabecera de la base de datos, ya hemos creado los campos, 5 campos. Una vez que hemos creado los campos, pues directamente nos pondríamos a introducir los registros, que sería tan sencillo pues, como irnos a la fila 2 y empezar a introducir la información. Pues, por ejemplo, María, apellido Gómez, edad 35, población Alcorcón, provincia Madrid. Con esto ya tenemos una base de datos compuesta por un único registro. Si quisiéramos seguir introduciendo registros, pues sería tan sencillo como seguir introduciendo información, como por ejemplo Antonio. Apellido Fernández. Edad 50. Población Benalmádena, por ejemplo. Provincia Málaga. Y así podríamos seguir hasta el infinito y más allá. Bueno, hasta el infinito no, hasta los límites
de la hoja de cálculo en la que nos encontramos. Pues esta sería una primera manera de introducir información, de introducir registros en una base de datos. La segunda forma sería utilizar la ventana de formulario que viene con Excel. La ventana de formulario yo no le veo tanta utilidad a la hora de introducir registros como sí a la hora de hacer búsquedas. Vamos a ver cómo utilizar esta ventana de formulario. En esta versión 2010 no viene en la cinta de opciones la funcionalidad, el botón de formulario. Hay que agregarlo a la barra de herramientas de acceso rápido. La barra de herramientas de acceso rápido es la barra de herramientas que tenemos en las versiones 2007 y 2010 de Office en la parte de arriba a la izquierda. Esta barra de herramientas de acceso rápido ya viene con 3 botones por defecto. El botón de guardar, el botón de deshacer y el botón de rehacer. Bien, pues se pueden ir agregando paulatinamente botones a medida que van surgiendo necesidades. Y en este caso, como necesitamos el botón de formulario y no viene por defecto con esta versión en la cinta de opciones, no nos queda más remedio que agregarlo a la barra de acceso rápido. ¿Cómo lo agregamos? Muy sencillo. Esta barra de acceso rápido tiene una pequeña flecha negra a la derecha que sirve, entre otras cosas, para agregar o quitar botones. Y la forma de agregar nuevo botón sería la siguiente. Se pulsa en la flecha que aparece en la barra de acceso rápido y nos vamos a la función de más comandos. Bien. Una vez que entramos en más comandos, se nos abre la ventana de opciones de Excel por la categoría de barra de herramientas de acceso rápido y vemos que esta ventana está dividida en 2 partes. La parte de la izquierda, donde tenemos los comandos disponibles, y la parte de la derecha, donde tenemos los botones, las funciones que hemos ido agregando a la barra de herramientas de acceso rápido. Como podéis observar, de momento solamente tengo 3 botones en la barra de herramientas de acceso rápido, 3 funcionalidades: guardar, deshacer y rehacer. Se trata de agregar una más a continuación de las que ya aparecen, que me permita utilizar la ventana de formulario de Excel. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que desplegar el menú que aparece en la parte de arriba a la izquierda y elegir la función comandos que no están en la cinta de opciones. Se nos despliegan abajo, en esta ventana que tenemos abajo, por orden alfabético, todas aquellas funciones, todos aquellos botones que por defecto no vienen en esta versión de Excel, en la versión 2010. Y entre ellas pues tiene que estar la ventana de formulario. Y efectivamente aquí está. Bien, ¿cómo agrego este botón de formulario a la barra de herramientas de acceso rápido? Tan sencillo como seleccionarlo, pulsar el botón de agregar que tenemos entre las 2 ventanas y, como podéis observar, pues ya aparece en la parte de la derecha. Bien, esta ventana de opciones de Excel la podemos aceptar tranquilamente y ya hemos agregado, aquí está, un nuevo botón, que es el botón de formulario, a la barra de herramientas de acceso rápido. Esta barra de herramientas, como dije anteriormente, se utiliza tanto para introducir información como para buscar información, sobre todo para esta última operación, buscar información. Bueno, vamos a ver cómo se utiliza esta ventana para introducir nuevos registros en la base de datos. Primero, no se puede utilizar la ventana de formulario si no hay base de datos. Es decir, no se puede crear una base de datos desde cero con la ventana de formulario. Y para prueba, un botón. Me creo una nueva hoja de cálculo. Imaginemos que en esta hoja de cálculo, que ahora mismo está completamente vacía, yo quisiera crear una base de datos desde cero y pretendo utilizar la ventana de formulario para ello. Bueno, pues efectivamente no deja. Nos da un mensaje de advertencia diciendo que no se pudo completar el comando porque no encuentra el rango especificado. Para poder utilizar la ventana de formulario necesitamos tener ya creada la base de datos. Es decir, sobre una base de datos creada, con la ventana de formulario introducimos nuevos registros. ¿Cómo? Primero, tenemos que seleccionar una celda cualquiera de la base de datos, porque si seleccionas una celda que está fuera del rango, el mensaje vuelve a salir. Entonces seleccionamos una celda cualquiera, da igual que corresponda al primer registro, que corresponda a cualquier otro registro, es indiferente. Y una vez que has seleccionado una celda cualquiera de la base de datos, ahora ya sí, le damos al botón de formulario y nos aparece la ventana de formulario. Como podéis observar, Excel en esta ventana de formulario está reconociendo los campos de la base de datos y aparece la información correspondiente al primer registro que tenemos en esta base de datos. Bien, ¿cómo introducimos un nuevo registro a través de esta ventana? Tan sencillo como pulsar el botón de nuevo, que nos aparece en la parte derecha de la ventana. Los campos se resetean
y ello me permite escribir ya la información del nuevo registro. Por ejemplo, Ana González, 50, Madrid, Madrid. Una vez que hemos introducido la información de este nuevo registro, para que pase de la ventana del formulario a la hoja de cálculo, volvemos a pulsar en el botón de Nuevo. Y vemos cómo efectivamente se agrega este nuevo registro al final de la base de datos. Ya tengo 3. Si quieres seguir introduciendo registros desde esta ventana, pues nos ponemos a introducir el siguiente, que puede ser, por ejemplo, Francisco Martín, 27, población León, provincia León. Volvemos a pulsar el botón de nuevo y ya tenemos un cuarto registro. Y así, pues, hasta que nos cansemos. Para pasar de un campo a otro dentro de esta ventana de formulario, lo más cómodo es utilizar la tecla tabulador. Vamos a introducir un nuevo registro y con esto ya lo dejaremos. Por ejemplo, Olga, le doy al tabulador, el cursor pasa del campo nombre al apellido, Martínez, edad 45, población Valencia, provincia Valencia. Le damos al botón Nuevo y ya tenemos otro registro más en nuestra base de datos. Cuando terminamos ya de introducir información en la base de datos, pues cerramos la ventana en la X o en el botón de cerrar, que es indiferente, y ya pues tenemos aquí nuestra base de datos. Y ya hemos visto 2 formas de introducir información en una base de datos, bien directamente en la hoja de cálculo, bien a través de la ventana formulario. Bien, esta ventana de formulario, además de permitir introducir información, introducir registros en una base de datos, te permite también hacer búsquedas, que quizás sea lo más útil que encuentro yo de la ventana formulario. Vamos a ver cómo realizar búsquedas sencillas a través de esta ventana. Para ello, vuelvo otra vez a la hoja donde tenía la pequeña base de datos de ejemplo. Bien, imaginaos que quiero buscar a través de esta ventana de formulario los registros, los artículos que corresponden, por ejemplo, a Japón. Aquí cada artículo viene de un país. País de origen, China, China, China para los 3 primeros. Tengo artículos españoles, tengo artículos italianos, marroquíes y también tengo artículos japoneses. Imaginaos que voy buscando los artículos japoneses y lo quiero hacer con esta ventana de formulario. ¿Cómo la podríamos utilizar? Bien, el primer paso es seleccionar una celda cualquiera de la base de datos, porque si no hemos visto anteriormente que la ventana de formulario no funciona. Una vez que hemos seleccionado una celda cualquiera, y puede ser cualquiera, le damos al botón de formulario y tenemos de nuevo aquí la ventana. Cuando se trata de hacer búsquedas con esta ventana, una vez que la tenemos en pantalla, lo que hay que hacer es pulsar el botón de criterios. Los campos se resetean, es decir, se borran, pero en esta ocasión no es para que yo introduzca un nuevo registro, sino para que introduzca el criterio con el que voy a realizar la búsqueda. Si, por ejemplo, quiero ver los artículos japoneses, el criterio en este caso sería país de origen Japón. Luego entonces tenemos que escribir en el campo correspondiente, en este caso país de origen, el criterio correspondiente, que será Japón. Bien, una vez que ya tenemos el criterio, le damos al botón de buscar siguiente y como podéis observar, el artículo que me sale en la ventana de formulario corresponde al primer artículo japonés que encuentra en la base de datos, que se trata de un cenicero. No hay un único artículo japonés en esta base de datos. Para ello tenemos los botones de buscar anterior y buscar siguiente. Estos 2 botones nos permiten navegar dentro de la base de datos, registros arriba, registros abajo, para continuar con nuestra búsqueda. Hemos visto el primero. Y si queremos ver el siguiente, pues pulsamos en el botón de buscar siguiente y nos vuelve a salir otro artículo japonés, que en este caso pues corresponde a un tren eléctrico. Si miramos la base de datos, pues este sería el anterior. El anterior sería este, el cenicero. Y ahora pues nos encontramos con el tren eléctrico. Bien, tren eléctrico, que lo tenemos concretamente aquí. Efectivamente es el segundo. El primero era el cenicero. El siguiente que me encuentro de Japón es el tren eléctrico. Si le doy al botón de buscar siguiente, pues el que me tendría que salir sería el balón de baloncesto, que es el siguiente. Vamos a ver si esto es así.
Le doy a buscar siguiente, efectivamente, balón de baloncesto. El botón de buscar anterior pues sirve para moverte hacia atrás en esta búsqueda, es decir, nos hemos ido moviendo hacia abajo con buscar siguiente, pues con buscar anterior te mueves hacia arriba, viendo los diferentes artículos. Bien, como podéis observar, Japón en esta base de datos está pues, correctamente escrito porque lleva la tilde correspondiente en la O, está acentuado en la O, Japón, pero uno de los errores más frecuentes que suele ocurrir con las bases de datos, sobre todo si varias personas han estado introduciendo información, es que algunos registros pues están acentuados y otros no. Es decir, si varias personas hubieran estado trabajando en esta base de datos introduciendo registros y no tuviéramos solamente 39, sino que a lo mejor tuviéramos 3.900, pues seguramente habría algún Japón sin acentuar. Y esto es un problema, porque si yo le digo a Excel que me busque como criterio, vuelvo a pulsar el botón de criterios. Si yo le digo que me busque Japón acentuado en la O, solo encuentra los registros que estén correctamente escritos, es decir, aquellos en los cuales Japón lleva tilde en la O. Si hay alguno que no llevara tilde en la O, algún registro que está sin acentuar, no saldría en la búsqueda y viceversa. Si yo le dijera ahora mismo que me busque Japón sin acentuar, pues no encontraría ninguno. Para ello, cierro la ventana del formulario para que lo veáis, selecciono una celda cualquiera, abro de nuevo la ventana de formulario, pulso en criterios como si fuera a hacer la búsqueda desde el principio y le digo Japón, pero en esta ocasión sin acentuar. Si le doy al botón de buscar siguiente, pues me tiene que salir no un artículo japonés, seguramente me salga el primer artículo de la base de datos. Y efectivamente así es. Le he dado al botón de buscar siguiente y en vez de salirme el primer artículo japonés, pues me sale los tubos, que son de China, no tiene nada que ver. Es decir, no funciona, da error, porque no he acentuado Japón. ¿Hay alguna manera de evitar esto? Porque claro, si la base de datos tiene miles de registros, no sabemos, a priori, si están todos correctamente acentuados o si se escapó la tilde en alguno de los registros. Bien, en estas circunstancias se utiliza lo que se conocen como caracteres comodín. Los caracteres comodín son dos. El primero es un interrogante hacia abajo y el segundo es un asterisco. Se utilizan no solamente en Excel, sino que se utilizan también en Access para hacer consultas, para hacer búsquedas e incluso en programación también. Vamos a centrarnos en el primero, vamos a centrarnos en el interrogante hacia abajo. El interrogante hacia abajo sustituye a un único carácter. ¿Y esto qué quiere decir? Vamos a verlo con un ejemplo práctico. Cierro de nuevo la ventana de formulario y la vuelvo a abrir. Imaginemos que voy a hacer de nuevo la búsqueda. Pulso en criterios y no sé si Japón está acentuado o no lo está. Bueno, pues en este caso, allí donde se supone que tiene que ir la tilde, pero no sabemos a ciencia cierta si la tilde está o no está, en su lugar utilizamos el carácter comodín interrogante hacia abajo. Bien, ¿qué conseguimos con esto? Pues con esto, aparte de que se me vaya la ventana, con esto lo que conseguimos es que salgan tanto aquellos artículos que están acentuados como los que están sin acentuar. Si yo ahora mismo de poner el criterio de esta forma, utilizando el carácter comodín, le doy al botón de buscar siguiente, en esta base de datos no hay ningún artículo japonés que esté sin acentuar. No obstante, me tendrán que salir todos los que están acentuados. Le doy al botón de buscar siguiente y efectivamente funciona. Vamos a hacer una prueba. Voy a introducir un artículo japonés que esté sin acentuar. Voy a utilizar el carácter comodín y cuando le dé al botón de buscar siguiente debería de salir este que voy a introducir sin acentuar entre los resultados de la búsqueda. Cierro la ventana de formulario y, por ejemplo, pues a la altura de la fila 25, pues voy a insertar una fila nueva y aquí pues voy a crear un artículo que va a ser de la sección de deporte, por ejemplo. Va a ser una bicicleta de carretera. La fecha me da exactamente igual, pues por ejemplo esta misma, voy a decir que es de Japón, sin acentuar, y voy a decir que cuesta por ejemplo 250 euros. Bueno, pues aquí está el registro que acabo de introducir. Japón está sin acentuar. Bien, si yo hiciera una búsqueda con Japón acentuado, este artículo no saldría. Si hiciera una búsqueda con Japón sin acentuar, el único que saldría sería este. Y si utilizo el carácter comodín, debería de salir tanto los que están acentuados como este que está sin acentuar. Vamos a hacer la prueba. Voy a la ventana de formulario,
Le voy a decir que me busque los artículos de Japón, pero con acento en la O. Y la bicicleta de carretera no debería de salir. El primero es un cenicero, un tren eléctrico, balón de baloncesto, corre pasillos, fuerte. Ya ha terminado. No ha salido la bicicleta. No ha salido. Bien. Si le digo que me busque Japón sin acentuar, el único que debería de salir, pues es la bicicleta. Y aquí está. Pero ninguno más. Y si quiero que salgan tanto unos como otros, pues tendré que utilizar el carácter comodín del que estábamos hablando. Es decir, si en este caso utilizo el interrogante hacia abajo, empiezo a darle a buscar siguiente, cenicero, tren, balón, bicicleta de carretera. Aquí está el mío sin acentuar. Y sigo buscando. Y me salen tanto los que están acentuados como el que estaba sin acentuar, que era el mío. Bueno, pues esto es un ejemplo de utilización de carácter comodín. No solo se utiliza en la ventana de formulario, sino en muchas otras ventanas o menús de Excel y de otros programas. Bueno, para completar la ventana de formulario vamos a ver el resto de botones que nos quedan. El botón nuevo ya lo hemos visto, sirve para introducir registros. Buscar anterior y buscar siguiente ya hemos visto para qué sirven. Sirven para moverte cuando haces una búsqueda hacia arriba o hacia abajo por la base de datos. El botón de criterios también hemos visto para qué sirve. Es cuando tú quieres establecer un criterio, pues le das al botón y estableces el criterio en el campo correspondiente. Este botón conmuta entre criterios y formulario. Es decir, si ahora mismo estoy en criterios, el botón tiene el texto de formulario, por si te quieres ir a la vista formulario y poder navegar hacia adelante y hacia atrás. Si quiero cambiar el criterio, pues le doy a criterio. El botón de cerrar es obvio para lo que sirve y el único que nos queda es el botón de eliminar, restaurar. Hay un botón, los botones de eliminar y restaurar. Bien. Si estamos en la vista formulario, tenemos el botón eliminar. ¿Para qué sirve este botón? Bueno, pues este botón sirve, como su nombre indica, para eliminar el registro que estamos viendo actualmente en la ventana de formulario. Por ejemplo, imaginemos que voy a eliminar la bicicleta de carretera que introduje hace un instante. Bueno, pues con el artículo en pantalla le doy al botón de eliminar, me sale una ventana que me dice, que me advierte de que se va a eliminar permanentemente el registro presentado. Si yo le doy a aceptar, el registro se elimina y efectivamente ya no tengo la bicicleta de carretera. Te elimina el registro y también te elimina la fila. Bueno, si estamos en la vista de criterios, el botón de eliminar conmuta a borrar y aparece un botón que estaba desactivado hasta ahora, que es el de restaurar. Si le damos al botón de restaurar, ahora mismo no hace nada. Este botón lo que hace es volver a poner en la ventana de criterios la búsqueda anterior a esta. Como yo la ventana la abrí e inmediatamente después introduje este criterio de búsqueda, no había nada anteriormente, pues en este caso no hace absolutamente nada. Y el botón de borrar, pues lo que hace es borrar el criterio. Es decir, la verdad es que te ahorra poco, porque lo puedes borrar a mano o lo puedes borrar con el botón de borrar. Bueno. Bien. ¿Se pueden hacer búsquedas con más de un criterio? Sí. Por ejemplo, imaginemos que queremos ver los artículos americanos que tienen un precio superior a 300 euros. Ahí hay dos criterios. País de origen USA, porque así es como se introdujo en su momento en la base de datos, y precio mayor que 350. Bueno, pues no hay nada nuevo. Lo único que hay que hacer es escribir cada criterio en su campo correspondiente. Es decir, en país de origen pondremos USA y en precio pondremos mayor que 300. Lo único que hay que señalar es que cuando quieres establecer criterios con valores numéricos, ya sean en este caso un campo de tipo moneda, que es el precio, como campos de tipo fecha, como campos con número general, pues podemos utilizar los operadores de comparación mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, etc. Bueno, pues en este caso, si queremos ver los artículos americanos mayores o cuyo precio sea mayor de 300 euros, utilizamos el operador de comparación mayor que y 300. Bueno, pues si le damos al botón de buscar siguiente, nos encuentra una bicicleta de montaña, efectivamente es americana y tiene un precio superior a 300 euros. Si le damos al botón de buscar siguiente, nos encuentra una consola de vídeo que es americana y que tiene un precio superior a 300 euros. Si le damos al botón de buscar siguiente, pues ya no hay más. Es decir, son dos los registros que hay en esta base de datos que cumplen esos dos criterios. País de origen USA, precio mayor que 300. Para finalizar con esta ventana de formulario vamos a ver el uso del otro carácter comodín,
hemos quedado hace un instante en que tenemos dos caracteres comodín, el interrogante hacia abajo, que ya hemos visto un ejemplo práctico de cuál es su uso. Hemos dicho que el interrogante hacia abajo sustituye a un único carácter, pero había otro carácter comodín que era el asterisco. El asterisco, a diferencia del interrogante hacia abajo que sustituía a un único carácter, el asterisco sustituye a una cadena de caracteres, es decir, sustituye a varias letras, para que se entienda. ¿Y esto qué ejemplo práctico puede tener? Bueno, pues si observamos esta base de datos que nos ocupa, veremos que tenemos, por ejemplo, que yo vea así a primer golpe de vista, dos balones, un balón de baloncesto y un balón de fútbol. Bien, imaginemos que en esta base de datos quiero ver todos los balones. De baloncesto, de fútbol, balones de playa, si los hubiera, es decir, quiero que me muestres todos los balones. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues utilizando el asterisco que sustituye a una cadena de caracteres. Vamos a ello. No hace falta cerrar la ventana de formulario y volverla a abrir, simplemente utilizo el botón de borrar para borrar los criterios anteriores, pulso en el campo nombre de artículo porque quiero que me busque balones y balón corresponde al campo nombre de artículo. Y le digo pues que me busque balón, pero claro, ahora tendría que poner si es balón de baloncesto, balón de fútbol, balón de playa, etc. Si tú quieres que te encuentre todos, pues pones balón asterisco. ¿Qué consigues con esto? Con esto es como si le estuvieras diciendo a Excel, búscame todo aquello que empieza por balón. Es decir, tenemos la palabra balón y detrás el asterisco. Como el asterisco sustituye una cadena de caracteres, detrás de balón puede haber un carácter, ninguno o 1000. Y esto lo que nos permite es encontrar todos aquellos registros que empiecen por balón. Si yo le doy al botón de buscar siguiente, nos encontramos con balón de fútbol, le doy a buscar siguiente, balón de fútbol, le doy al botón de buscar anterior, balón de baloncesto, y solamente tengo estos dos, balón de fútbol y balón de baloncesto. Bien, ¿se pueden combinar los dos caracteres utilizándolos a la vez? Con este mismo ejemplo, queríamos ver todos los balones. La palabra balón está acentuada. Pudiera ser que hubiera por ahí otro balón de fútbol, pero balón no estuviera acentuado en la O. En ese caso podemos combinar los dos caracteres comodín, tanto el interrogante hacia abajo como el asterisco. Es decir, me voy a criterios, borro el criterio y la forma sería esta, que ya la tenía escrita, por cierto. En este caso estoy utilizando los dos caracteres comodín, el interrogante hacia abajo y el asterisco. Con esto consigo que me encuentre, primero, la palabra balón, tanto si está acentuada como si no. Y a continuación de la palabra balón, pues puede haber un carácter, puede haber 1000 o no puede haber ninguno. Si le damos al botón de buscar siguiente, pues me encuentra igualmente los dos balones que hay. Balón de fútbol, balón de baloncesto. Bien, pues con esto vamos a dar por terminado este primer vídeo en el cual hemos visto qué es una base de datos en Excel, qué estructura tiene y hemos visto pues cómo introducir datos, registros en una base de datos directamente en la hoja, lo cual es obvio, y hemos visto el uso de la ventana formulario, tanto para introducir información, para introducir registros en la base de datos, como sobre todo para realizar búsquedas dentro de una base de datos con caracteres comodín, sin caracteres comodín. Bueno, pues muchas gracias y os invito a que muy pronto podáis ver el segundo vídeo tutorial correspondiente a este primer módulo de manejo de bases de datos en Excel. Hasta pronto.